¿Qué tal, amigos de redtampico.net y tvtampico.com.mx? Es un placer nuevamente estar en sintonía con ustedes en este gran espacio de mesa de periodistas, un espacio para el ejercicio del periodismo, para el ejercicio del análisis y abordar los temas de interés de la actualidad de nuestra zona metropolitana, nuestro estado, nuestra nación y el mundo. Esta ocasión nos acompaña, como ya es una tradición, en este gran entramado de pasillos en donde abordamos los temas tan importantes, tan interesantes, don José Lorenzo Sobilla, periodista cultural, gran amigo y excelente analista. Gracias José Ángel, buenos días Teo. De igual manera me acompaña el licenciado Teo Venegas Maldonado, presidente de la Asociación Regional de Periodistas, también una persona con amplio conocimiento en los temas del periodismo. Gracias, licenciado Hefti, gracias José Lorenzo. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Un gusto saludarlos. Bueno, amigos de la red, amigos del ciberespacio, como ya es una costumbre en este inicio de estos programas de la mesa de periodistas, pues tenemos un vasito de la verdad hoy convertido en una cajita que contiene temas de interés local, estatal, nacional e internacional, y que de alguna manera, pues esta noche vamos a analizarlos, vamos a desmenuzarlos, vamos a verlos a fondo, bajo la lupa, pues para llevar a conclusiones y determinar algunos puntos de interés y puntos de opinión. Pues vamos a sacar el primer tema en esta cajita de la verdad, que sea la diosa Fortuna quien dictamine cuál es el tema en donde vamos a iniciar. Licenciado Venegas. A la vista de todos ustedes, estamos sacando el primer tema de la cajita de Pandora. El tema de hoy es el puerto de Tampico. Bueno, lo hemos dicho una ocasión y lo hemos dicho en varias. Siempre pareciera que esto tuviera un script, tuviera un guión de televisión y que fuéramos abordando de lo menos a lo más y que el tema que está aquí, Puerto de Tampico, pues hubiéramos puesto de acuerdo. Pero no es así. Don José Lorenzo, sus primeras impresiones para abrir esta mesa de periodistas en este gran tema, el Puerto de Tampico. Definitivamente, fíjate, al hablar del Puerto de Tampico, bueno, hablamos de una época, de la medición de un tiempo que probablemente venga por ahí de finales del siglo XVIII a la fecha. Pero es una historia larga, es una historia que tiene sus visos inclusive de un apunte poético en la página de la historia de la navegación, porque lo que le podríamos llamar el puerto, la salida del gran río Pánuco, es descubierta nada menos que por don Américo Vespucio, que es el primero que da cuenta de la localización de esto, que ha escrito páginas en la historia de México verdaderamente notables. Y desde el descubrimiento de este gran navegante florentino, que a la postre da nombre a todo el continente americano, pues hay por ahí el registro de las primeras incursiones de los galeones españoles que se metieron a poder explorar para ver qué había en el curso de este caudaloso, hasta ahora todavía río Pánuco, y pues se registra por ahí la expedición de el adelantado Álvarez de Pineda, que al frente de 3, 4 galeones se mete por la bocana, navega río arriba, y al dar la vuelta en una curva que hace el río un codo para tomar hacia el poniente, ahí se encuentra con aquel famoso grupo de indígenas que él pensaba que le estaban dando la bienvenida porque empezaron a hacer señales de humo, pero pues que eran realmente señales que ellos usaban para convocar a sus vecinos y alertarles que había un intruso y hacerle frente, de tal manera que le hicieron frente, le hicieron la guerra, perdieron los españoles, se regresó Álvarez de Pineda hasta Isla de Jamaica a dar cuenta y dejar testimonio de la fiereza de las personas que habitaban estas riberas del río Pánuco, tanto la norte como la sur, y ahí quedó establecido el nombre del Paso del Humo, que hasta la fecha seguimos usando los que vivimos aquí. Desde ahí, amigos, y esto viene a colación por la importancia de cierto rasgo de la gente original de este puerto, que se hizo fama de la fiereza de estos indios que habitaban estas márgenes,
a tal grado que tuvo que venir el mismo Hernán Cortés después de innumerables fracasos de conquistadores que no pudieron dominar a estas aldeas, a estos tribus, y el mismo Hernán Cortés que terminó fundando Santi Esteban del Puerto, ahora Pánuco, Veracruz, y pues tuvo que usar la osadía, el arrojo, el valor del conquistador, y de ahí nos queda cierta fama de, ¿cómo le podríamos llamar? Revoltosos o no dejadas. Así es, qué interesante escuchar estos antecedentes históricos de lo que hoy conocemos, pues una zona franca, una zona que a través también de la historia contemporánea, pues fue sinónimo de una página gloriosa de desarrollo económico, fuentes de empleo, grandes eventos en relación a poner a Tampico en el escenario nacional. Licenciado Venegas, pues algún comentario, algún tema también para ir desarrollando el inicio de este gran tema, Puerto de Tampico. Sí, sobre el Puerto de Tampico, bueno, pues está hablando de los inicios de esta raza que sin duda los genes continúan presentes en las generaciones actuales. Sin embargo, vemos en este 2014, en este tercer milenio, un puerto reducido a su mínima expresión a causa de las políticas centralistas, a causa de los intereses de algunos grupos que desde el centro manejan la economía. El floreciente puerto de Tampico, en los inicios del siglo XX, habla de un auge. Después del auge petrolero viene el auge portuario, porque por aquí es donde se manejan mercancías de importación y exportación. Un puerto que tiene mucho que agradecerle a Porfirio Díaz y a Antonio López de Santana, que fundó lo que sería el quinto Tampico, porque estamos hablando de otros Tampicos en la época prehispánica, un Tampico del Pueblo Viejo, ahí del lado del Humo. Dicen que aquí se conoce como humo a un árbol que da un fruto en una vaina, un fruto blanco, delicioso, que se conoce en todo el país como guamúchil. El guamúchil en esta región se le conoce como humo. Y es posible que en un árbol de humo se hayan concentrado, hayan encontrado ahí los vestigios de donde se concentraba la gente para tomar decisiones. Sin embargo, es una vuelta muy importante, muy conocida por los navegantes, ese Pánuco, del centro al Golfo de México. Se navega a través de un enorme río que nace en el centro de México y desemboca en el Golfo de México. Pánuco se llama en su desembocadura. Y este puerto de abrigo, puerto interior, puerto comercial de Tampico, operado por un valiente grupo de expertos en manejo de carga y descarga de puertos, que llegaron a agruparse y constituirse en una sociedad cooperativa, un ejemplo de organización de trabajadores que capacitaban a sus compañeros y hacían el trabajo como lo mandaban los comerciantes, que era en tiempo récord y con limpieza de operaciones. Ahora está disminuido, está reducido, porque una administración portuaria integral ha ahogado al puerto y le ha negado a la población la oportunidad de recrearse admirando el río Pánuco y la llegada de esos enormes buques. Ahora la actividad es mínima y se dicen tantas cosas imprecisas del puerto Tampico en el mundo, y nos gustaría tener más tiempo para poder comunicarle a la gente que nos está viendo y escuchando que hay mucho de falsedad en lo que se dice del puerto Tampico, y aquí me quedo con el comentario, licenciado Hefti. Así es, pues en este tema es un tema que la verdad a lo largo de la historia, este lugar ubicado en el corazón de nuestra ciudad, pues fue un lugar donde encontró el desarrollo de una actividad que produjo bastante riqueza al empezar las actividades del comercio exterior, es decir, llevar nuestras mercancías a otras latitudes del planeta y recibir cargas de materias primas de otros lugares para poder desarrollar algunas actividades tan importantes en nuestra zona. De hecho, se habló de más de 12,000 empleos o personas directa e indirectamente que tenía este centro de trabajo, este gran centro de actividades comerciales. Y bueno, como bien apunta, floreció de tal manera que de ser un puerto de madera, pues se convirtió en un puerto de pavimento. Llegó a tener, como es actualmente, 11 tramos
para el servicio de actividades al público en general, y a su vez crecer en terminales privadas. Hay una terminal también de una gran empresa cementera, y bueno, en su momento pues esto trajo grandes cargas que significaban dinero. Todo el mundo hablaba de ir a trabajar al puerto para ganar unos centavitos. Estamos hablando de la juventud de los años 70, de los años 80, pero pues bueno, es lamentable que se haya perdido esa gran fortaleza, de esa gran vocación y ese ícono que representó la ciudad, el puerto de Tampico. Y sin lugar a dudas, pues esto va de la mano con esa empresa del sector social, Alejadores, que quedó en la historia, que sucumbió, que cayó después de florecer, una especie como lo que fue el Imperio Romano en su momento, grandes acciones, grandes momentos, pero luego la degradación hasta caer, y se llevó de la mano el puerto de Tampico. Don José. Perdón. Sí, definitivamente, fíjate, yo creo que dándole la secuencia histórica, Tampico, lo que es la desembocadura del Pánuco y la región que ya estamos de acuerdo en que se llama Tampico, tanto la parte norte como la parte sur de las márgenes del río, siempre desde el México colonial tiene un papel importante. Bueno, las embarcaciones más pequeñas, si tú quieres, a lo mejor comercio de cabotaje, navegación de cabotaje por las costas, pero tiene un gran movimiento porque es el puerto natural más importante del litoral. Al norte no tienen competencia, Soto la Marina es incómodo, al sur pues está Veracruz con su propio movimiento, pero Tampico es entrada y salida de muchísimo comercio, sobre todo de cuestiones del campo, pieles, carne seca, telas, importaciones, toda una serie de movimientos, y hubo desde el principio la necesidad de instalar una aduana para cobrar las alcabalas, para cobrar los impuestos. Entonces es el general Santana el que decide, cuando recién fundan o viene la repoblación de Tampico en 1823, quien da la autorización para que aquí se instale esta aduana de este lado, dejando a la parte de Veracruz pues sin ese beneficio económico. Yo creo que hasta ese momento Tampico, en lo que le resta del siglo XIX, es una zona de importante comercio, más o menos con un cierto prestigio en cuanto a comunidad, en cuanto a ciudad, que va creciendo, se va urbanizando de una manera muy bella, con construcciones sólidas, importantes, pero de alguna manera tiene un boom a finales de siglo, porque Porfirio Díaz le mete mano en su gran visión porfirista, no nada más Tampico. Él tiene una visión, ahora sí que integral, nacional, y no solo desarrolla Tampico, manda a hacer escolleras, dragan el río para que entren los barcos de gran calado, hace muelles, nos pone el edificio de esta aduana maravillosa que hasta ahora tenemos en pie, arma el ferrocarril para mover las mercancías y pasajeros a Victoria, a San Luis, se queda trunca la línea que iba a ir hasta México, pero también desarrolla Coatzacoalcos, Salina Cruz, con su intención de poner aquel ferrocarril transísmico para conectar Coatzacoalcos con Salina Cruz y mover mercancías y competirle al ya inminente Canal de Panamá. Entonces, en ese momento en que viene el boom petrolero, Tampico da un salto cualitativo, un salto dialéctico, y empieza, yo creo que una fama dual, una fama de riqueza que todos conocemos, donde el oro casi dicen que lo podía recoger con palas en la calle, donde hay muchísimo dinero para gastar, vienen las compañías, pagan a sus empleados, este dinero se derrocha en la ciudad, se levantan edificios que hasta la fecha están de pie, como el edificio de la Compañía Águila, se trazan colonias de clase media alta, en fin, toma Tampico una fisonomía que por un lado le da, vamos a decir, la estatura de una ciudad cosmopolita mundial, pero por otro lado, y esa es parte de la historia que a lo mejor nos conviene analizar, nace el sentimiento del movimiento obrero, desde que los mexicanos ven que no tienen el mismo trato por las compañías extranjeras que sus empleados extranjeros, que ganan menos, que no tienen servicio médico, que su jornada laboral es muy extensa. Entonces empiezan los movimientos obreros
son obreros politizados, obreros que están imbuidos de ideas socialistas, y el caso del movimiento de los alijadores, que expropian el muelle de una compañía americana, si lo ves desde esta óptica, es un caso único, increíble, porque es un grupo de obreros que por primera vez, por decirlo así, nacionalizan el movimiento del alijo portuario, y a la Casa Rowley norteamericana la dejan de lado, y ellos se apoderan desde ese entonces, principios de los años 20, del movimiento de carga y descarga del puerto. Entonces, ¿no será, y queda la pregunta, alguno de estos factores el que por ahí mueva ciertas decisiones, ciertos celos, ¿verdad?, de altos funcionarios de otros lados del país, otras mentalidades, a lo mejor que se han educado en el extranjero de manera muy fina, en inglés y con otra visión, el que digan, bueno, pues como que Tampico ya estuvo, ¿no? Vamos a desarrollar otros proyectos y déjenos un poquito a los tampiqueños ahí de lado. No sé qué piensen ustedes. Así es una gran incógnita, una gran pregunta, algo que está ahí en el ambiente y que la verdad se observa. Y bueno, pues lo hemos visto de cerca. Tampico prácticamente como puerto comercial, pues realmente ha pasado a la historia, atrapado por la mancha urbana, atrapado por los conflictos que se vivieron en su momento con la caída de esta gran cooperativa Gremio Unido de Alijadores, la llegada de nuevos operadores que están haciendo el esfuerzo por poder levantar a este puerto con las vocaciones y las características especiales que tiene. Y pues se ve el olvido. Hemos revisado los planes maestros nacionales, hemos revisado algunos comentarios, he observado algunas presentaciones y ya no vemos imágenes de Tampico, del puerto. Estamos hablando, ya no vemos, antes pues se hablaba de la cuestión de los barcos y siempre aparecía Veracruz, Tampico. Pues hoy ya tenemos muchos puertos en el Sistema Nacional Portuario, llámese Lázaro Cárdenas, Manzanillo, etcétera, puertos que se han creado, Altamira, y que pues ahora se habla hasta de Matamoros como nueva plaza portuaria, y pues quizás esto haya sido ya la sentencia para Tampico. Fíjate que hablando de la personalidad, del perfil del habitante de Tampico y la región, me llama mucho la atención que quizá en el centro de la República o en el mundo ven como muy tranquilos a los tampiqueños, porteños muy amables, muy hospitalarios, muy extrovertidos, muy alegres, y de pronto creen que por esa amabilidad creen que pueden pisotearnos y creen que pueden venir a imponernos decisiones. Sin embargo, cuando el tampiqueño se da cuenta que le están imponiendo una acción, empieza a buscar comunicarse y a preguntarle, ¿te parece bien que nos estén tratando así? ¿Te parece bien que venga esto así? ¿Te parece bien que te impongan esto del centro? ¿Te parece muy bien que lleguen estas gentes y saquen provecho y nosotros nos hagan a un lado? Así como nada más venían a explotar la mano de obra aquí de la región, los grandes potentados de las navieras, los grandes comerciantes, importadores y exportadores que le arrojaban migajas al trabajador. Se unieron los trabajadores y se preguntaban, ¿tú crees que sea justo que nosotros nos matamos trabajando y no nos alcance ni siquiera para comprar un bolillo o tomarnos una taza de café? Y estos mugrosos, mira, nomás comen rodeados de lujos y se dan el lujo, se dan el gusto de arrojarle pedazos de carne a los perros y a nosotros no nos miran bien. Ese es el origen de un movimiento social llamado sindicalismo o llamado cooperativismo. El cooperativismo fue el más exitoso porque en una cooperativa los trabajadores adquieren la mentalidad de administrar su dinero como empresarios. No son asalariados que extienden la mano y cobran por su trabajo y se van a sus casas, no. El cooperativista delibera y toma decisiones y crece. De ahí que una cooperativa que nació en 1914 llegue al año 1990 posicionando la actividad portuaria como un renglón económico nacional y se convierte a Tampico en el primer puerto de México. Y el señor Gerardo Gómez Castillo maneja asuntos nacionales e internacionales y se convierte en asesor de cooperativas, y se convierte en asesor de comercio, y se convierte en asesor de turismo, y se convierte en parte del Consejo de Marina para hablar de puertos. Y el hombre viaja por todo el mundo. El hombre conoce a Tokio, conoce a Rotterdam, conoce a Nueva York, conoce los puertos más importantes del mundo y aplica innovaciones tecnológicas para mejorar el trabajo. ¿Qué pasó? Se va el señor Gerardo Gómez Castillo,
y se viene abajo la cooperativa, pero ya está herida de muerte con la colocación, esa cercenación del puerto de Tampico como robado a la sociedad porteña. Y la eliminación de la actividad de carga y descarga se traslada a otros rubros, diciendo que en Altamira viene la gran actividad de puerto industrial, y se desploma la actividad del puerto comercial de Tampico. Hay muchas cosas que queremos nosotros hablar, pero también nos gustaría a nuestros amigos cibernautas, y si es posible a la gente de Tampico, nos envíen sus opiniones a nuestros sitios que tenemos en Facebook y Twitter como Red Tampico. Así es, este es un tema muy amplio, muy profundo, podríamos hablarlo en diferentes etapas. Don José Lorenzo Sobevilla nos ha llevado de la mano pues para viajar a través del tiempo y ver los orígenes de cómo es la concepción, cómo es la construcción, cómo es la idea principal de ver este gran espacio que tenemos, esta puerta natural que es el río Pánuco, que conecta el Golfo de México, y cómo los primeros políticos de ese tiempo, los primeros pobladores, pues fueron visualizando la importancia de contar con un lugar, lo que hoy conocemos como puerto. Y pues definitivamente hemos llevado de la mano también a conocer pues esta cooperativa que fue pionera en la lucha social, pionera en constituir un modelo de organización como es el cooperativismo, y llevarlo al manejo de los puertos de manera eficiente, y en el concierto mundial pues ser ejemplo. Lamentablemente no fallan las instituciones, fallan los hombres, y hoy vemos que está totalmente derruido, totalmente destruido este tema. Empresas que están haciendo el esfuerzo por levantar la imagen, por destruir lo malo, lo negativo. Y bueno, ahí queda para otra mesa de periodistas seguir comentando este puerto de Tampico. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos, amigos, para seguir tocando los temas de interés, los temas que están ya aquí insertos y que están esperando. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, amigos de redtampico.net y www.tvtampico.com.mx, estamos de regreso después de la pausa comercial y estamos abordando este gran tema de Puerto de Tampico. Damos ya la conclusión, el cierre de este tema, y me gustaría que brevemente nos comentara don José Lorenzo Sobevilla pues sus tópicos finales sobre este gran rubro. Acerca del puerto de Tampico, pues están echadas las cartas para decidir el futuro. Tenemos un gran trabajo del gobernador del estado, Egidio Torre Cantú, de nuestro alcalde, Gustavo Torres Salinas, que le están apostando a modernizar, a adaptar, a visualizar un Tampico de 20 y 35 años. Hay necesidad de retrasar la vialidad, hay que reconvertir el puerto, darle el enfoque turístico en esta apreciación. Pero también hay otras opiniones muy sólidas, muy sensatas, acerca de ¿por qué tirar una infraestructura portuaria que tiene capacidad para mover 2 millones de toneladas y la tienes ahí? Entonces, la excusa puede ser que el río hay que dragarlo, que es costoso, pero a lo mejor si no tuviéramos otra cosa, tendríamos una herramienta maravillosa que no podemos dejar ahí de lado. Licenciado Venegas, ¿algún comentario final sobre este tema? Bien, yo creo que sí valdría la pena modernizar el puerto de Tampico, sí valdría la pena que invirtieran los amigos aduanales, que invirtiera el gobierno federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el gobierno del estado para darle vida a una actividad que significa generación de empleos, muchísimos empleos directos e indirectos, y una economía que repuntaría si se le diera vida a este puerto, porque todavía hay empresas importadoras y exportadoras en México y en el mundo que tienen un nivel de economía, y ese podría beneficiarnos a nosotros. No hablamos de buques enormes, carga de contenedores, no hablamos de carga especializada, hablamos de la tradicional carga para el comercio interior y exterior en México, y el puerto Tampico como un punto geográfico benigno beneficiaría mucho no solamente a los tampiqueños, sino a la gente que vive en esta región huasteca, norte de Veracruz, sur de Tamaulipas, parte de San Luis Potosí, y recuperaría un poquito el lustre de puerto, porque Tampico es un puerto. Bueno, amigos, vamos a pasar al siguiente tema de este episodio de Mesa de Periodistas. Por favor,
maestro don José Lorenzo saque el tema que a continuación vamos a desarrollar en este concierto de ideas, en este foro de expresión. El tema que sigue es un tema de carácter internacional, aquí me lo está haciendo llegar, pues es el famoso virus del ébola, la famosa enfermedad que pues está en el plano mundial, en el plano internacional, en el escaparate, en los focos de atención, algunos medios de comunicación dándole toda la cobertura, y en otras geografías, otras latitudes de este planeta, pues prácticamente ignorando el tema, prácticamente como si no existiera, como si no fuera una amenaza mundial. Como ustedes saben, a lo largo del pasado año 2013 empezó allá en este continente negro, en una región de este lugar, pues a volver a retomar este virus, un virus que nació o se encontró allá en 1979 en un brote que hubo en el país de Kenia. Entonces se infectó una persona y pues provocó una epidemia que empezó paulatinamente a cobrar muchos números en la estadística, y que a lo largo del 2013 casi pasó esa desapercibida, y que a lo largo de este 2014 empezó a llamar la atención porque empezó a propagarse en las zonas rurales, como ha sido ya una tradición, como ha sido los indicadores que han existido de estas enfermedades tan peligrosas, porque no hay cura todavía, y ahora el fenómeno fue que se propagó no solamente a una región definida, sino llegó a 3 naciones del continente africano y a lugares en donde son sus capitales, zonas urbanas, zonas masivamente pobladas. Y bueno, en los últimos 3 meses el aumento de casos inicialmente fueron 1,000, hoy ya van casi en cerca de 8,000 infectados, más de 3,000 muertos. La llamada de auxilio de la Organización Mundial de Salud, la Organización Médicos Sin Fronteras, pues ha dicho desde hace meses que esto se tiene que tomar con la seriedad absoluta. Y el tema de la semana, sin lugar a dudas, el tema que prende los focos es el contagio que se da por primera ocasión en el vecino país de Estados Unidos, muy cerca de Tamaulipas, muy cerca de las fronteras tamaulipecas. En la ciudad de Dallas se da el primer infectado que llegó de África y empezaron los focos rojos. Este señor, que creo que su nombre es Thomas Duncan. Y bueno, este es el tema de mesa de periodistas. Hay un riesgo para México, hay un riesgo de una pandemia mundial, ya lo es en una región del planeta. Algunas personas han estado, especialistas en ese tema, llamando que pues el caso de Estados Unidos tiene todos los servicios de salud especializados y que pudiera contener, pero ¿qué pasa? ¿Por qué se dejó en estos países africanos esto que creciera? Licenciado Venegas. Bien, yo recuerdo que allá por 1982-83, alguien me advertía que había una enfermedad terrible en África. Y luego, en 1985, se habla del AIDS, como se le conoció en los Estados Unidos. El SIDA, como lo conocemos acá en español, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. A la vez que se estaba diciendo que estaban investigando la posible cura y el combate a este virus, estaba apareciendo otra enfermedad terrible a la que todavía no le encontraban el nombre. 1998-99 se habla del ébola en África y la preocupación de la comunidad internacional porque se expandiera y se convirtiera aquello en una pandemia, sobre todo porque en África hay muchos pueblos que viven en condiciones de pobreza extrema, en condiciones verdaderamente de miseria, abandonados por todo el mundo, niños que mueren de hambre. Y recuérdense que en la época de los 70 se hablaba de que unos grupos rockeros encabezados por los Beatles dieron un concierto en Bangladesh para reunir fondos y resolver el problema del hambre en ese lugar y en muchos pueblos de África. Acción noble, pero que no ha sido suficiente. Mientras en la actualidad ahora sí les preocupa a los norteamericanos que en el sureño estado de Texas, un reportero camarógrafo que andaba cubriendo en los hospitales y en la región allá de África los estragos del ébola, llega infectado. ¿Y por qué se viene para acá? Porque supone que quiere que lo curen. El miedo es que se muera y que esto se extienda.
no hay mucha información. Bueno, si hay información, yo desconozco qué es el ébola, cómo se contagia, porque se dice que se contagia por el intercambio de fluidos o el vómito. Yo no sé cómo puede alguien vomitar y infectar a otra persona si no le vomita en la cara, pero dicen que el fluido humano y el vómito son los agentes para contagiar el ébola. Hay dudas y hay sospechas. Por ahí hay un periodista investigador muerto porque dio a conocer algunos hechos que desmienten mitos del ébola. Al parecer el ébola, como el SIDA, según este periodista, que tampoco recuerdo su nombre, dio a conocer que son experimentos de los amos y señores de los laboratorios, los que fabrican medicamentos, los que a través de los hospitales y las farmacias tienen un gran comercio, viven de las enfermedades. Cuando alguien encuentra una cura para una enfermedad, inmediatamente ya están pensando en fabricar otra enfermedad. Y eso dicen del SIDA y lo dicen ahora del ébola. No sabemos hasta qué punto esto es cierto. Lo que es cierto es que hay una enorme cifra de muertos, sobre todo en los lugares más pobres de África, y que esto pudiera estar llegando a América como llegó también el SIDA, y que en Tampico hubo un escenario en donde se escuchaban noticias terribles de este mal. Así es, don José Lorenzo. Pues bueno, recientemente, hace menos de 48 horas en Europa, hubo un foro de los países de la comunidad, pues que ya daban una declaración en torno que esta enfermedad la van a manejar como si fuera la alerta de una emergencia nuclear. Así categóricamente expertos en la materia, secretarios de salud, están ya tomándolo con la seriedad absoluta. El caso de México, pues los subsecretarios de nuestra área de salud, pues ya han estado muy frecuentes dando declaraciones en torno a que pues sí están los protocolos iniciados. Incluso ayer trascendió la noticia que ya van a tener un centro especializado contra el ébola en caso de que haya un infectado en México a través del Centro Nacional de Quemados, un lugar que está ya en Xochimilco, que donde tiene las características de bioseguridad. Sería el lugar en donde si hay un primer caso en cualquier parte de la República, lo llevarían ahí, y que estaban ya armando un gran galerón en el Instituto Nacional de Nutrición, pues para tener los mecanismos necesarios en caso de que pudiera haber un caso. No que sea la alerta, que sea la alarma que mañana vaya a haber un caso de ébola en México, pero sí por la cercanía de Dallas. Y esto, pues, la verdad, hay mucha desinformación, no hay a veces la seriedad absoluta con que se le está tocando al tema. Esto ya llegó, hablan de que para enero del 2015 pudiera haber más de 500,000 de infectados de ébola. ¿Qué piensa usted? ¿Qué ha sabido? ¿Qué observa? ¿Qué comenta? ¿Qué visualiza? Fíjate que esto que marcaba Teo abre un callejón sinuoso, oscuro, para investigación. Todos desearíamos que fuera la ancha y luminosa avenida que siempre nos dice la ciencia que tiene a la mano. Pero vamos a hacer un poquito de recuento para ubicarnos y volvemos otra vez a hacer uso de la historia. ¿Cuántos dices que van de muertos ahora? ¿Calculan más o menos? La cifra que al día de ayer, viendo medios de comunicación internacional, hablaban de 7,200 infectados, y el corte hace 3 días eran pues cerca de más de 3,000 muertos. Bueno, es público, déjame y te platico, que cuando llega Pánfilo de Narváez a prender a Cortés por órdenes de Diego de Velázquez, Cortés va a hacerle la guerra antes de que Pánfilo suba al altiplano donde está la gran Tenochtitlan. Entonces, entre la gente que traía Pánfilo, dicen los historiadores, venía un esclavo negro infectado de viruela. Este virus que trae esta persona de color, creo que es el que verdaderamente derrota a la resistencia del ejército azteca que estaba defendiendo Tenochtitlan, porque empieza a hacer tales estragos en la población, es tan virulento su transmisión que los infectados inmediatamente empiezan a tener fiebres y luego pústulas en la cara, enrojecimiento, en fin, una situación terrible, mueren en convulsiones, y se calcula más o menos que en esta epidemia, nada más en el sitio de Tenochtitlan,
hayan sido contagiados unos 100,000 seres humanos, entre ellos Cuitláhuac, el emperador que antecede a Cuauhtémoc. Otras fiebres, otras pandemias, como la famosa gripe española, esta del siglo XIX, pues causa tal cantidad de muertos que también se calculan en millones. Si tú vas aquí al cementerio muy bonito que tiene Pueblo Viejo, es la parte alta de una loma que mira hacia la laguna, ahí verás cualquier cantidad de tumbas, inclusive tumbas múltiples, hasta de 10, 12 personas de una misma familia que murieron por esta gripe española. Entonces, nos da la idea con estas epidemias modernas que uno sensatamente debe de preguntarse por qué siempre aseguran que se generan en países de ínfima pobreza, generalmente africanos. Sabemos todo el deterioro que causaron los europeos conquistando África en menos de 2 días, te exagero, pero sumieron a toda la población en una pobreza extrema, y ahora nos dicen que estas 2 terribles epidemias, como el SIDA y ahora el ébola, se generan allí en África. No pueden ser que se generen en un barrio elegante de París, o en Múnich, o en Londres, sino en condiciones de extraordinaria pobreza y por ende de falta de higiene, en donde los virus seleccionan para nacer y para salir al mundo y a la fama y empezar a atacarnos. Fíjate que biológicamente la vida tiene como condición la sobrevivencia, que es lo único que alienta a la vida, sobrevivir, para no morir y no desaparecer como especie. Entonces esta vida ínfima, esta vida invisible a nuestra vista, el mundo de los virus, viene y nos invade en nuestro cuerpo. Tenemos cientos, a lo mejor miles de virus, pero son virus que de alguna manera por ahí son tolerados por nuestro organismo. Nuestro sistema inmunológico los mantiene a raya. Pero estos virus virulentos, para abusar del término, vienen y casi como que trajeran la licencia para matar, ¿verdad? O sea, son virus que entran y no hay poder humano, ni ciencia, ni medicina que te logre salvar de sus garras. Entonces todo esto mueve a sospecha, y la aseveración de Teo como que nos invita a caminar por ese callejón y decir, caray, pues aquí hay varias cosas que no encajan, ¿verdad? A lo mejor habría que investigar un poco. Da curiosidad periodística, ¿no creen? Definitivamente, déjenme comentarles a los cibernautas. Perdón, déjame hacer una anotación con respecto a la historia de las epidemias, de las enfermedades masivas. No sé si ustedes recuerden que se hablaba mucho de una peste bubónica que amenazó a la gente bien, que la gente en la Edad Media abandonaron los castillos y fueron a buscar lugares donde se respirara aire más sano, porque aquello era un hedor de tantos muertos. Y entonces esta gente fina, en donde se empezó a hablar de sangre azul, pues se sentían amenazados, incluso gente de la realeza moría, caía víctima de estas enfermedades de la peste bubónica, y la historia registra los hechos, las muertes y los médicos que tratan estas enfermedades. Por allá lejos se originaba esta enfermedad, resultado de los malos hábitos, de la falta de higiene, de la falta de cuidados, de la gente que tenía una herida y no se curaba, se infectaba, contaminaba a sus familiares, y ahí se fue extendiendo. El aire se llevaba todo esto, y los animales transmisores. Entonces, no exenta la gente bonita, la gente que tiene dinero para comprar medicamentos, porque también de esos es una enfermedad que nace en la pobreza, puede alcanzar esos niveles arriba, pero ¿por qué esperar a que algo alcance a alguien de arriba para que el de arriba se ponga a ponerle atención a lo que pasa acá abajo, entre los pobres? El caso del ébola nos mueve la reflexión para que pensemos que estamos siendo egoístas, pensando en que eso fue en África, acá no va a pasar. Ya llegó a Texas un reportero que se infectó del ébola. Cuidado, y eso es para todo el mundo, no nada más para la ciencia médica.
nosotros como periodistas, en este nivel de ejercicio periodístico que hacemos, sabemos que nos falta meternos a investigar más para ver qué hay de fondo en esto, real o ficticia, la epidemia del ébola, para reflexionar. No, déjame comentarte que no nada más fue el camarógrafo, fue una persona de nacionalidad africana, liberiana, que se está investigando, que a lo mejor mintió a los controles de su país. Fue la persona que viajó a Estados Unidos a visitar a su esposa y a su niño, huyendo a lo mejor de su país por esta cuestión, y fue la persona que se enfermó y que incluso habla que vomitó afuera y que lo vieron los vecinos y que anduvo paseándose, llegó al hospital con las características de la enfermedad, y el hospital pues prácticamente lo regresó a casa con antibióticos, y esto generó, pues hay una psicosis en Dallas. Ya salió el alcalde de la ciudad, ya salieron las autoridades del sector salud a hacer una limpieza. Están la esposa y el niño están acuartelados en su casa como tipo película de terror, rodeada con gente con armas para que no puedan salir. La señora desesperada. Pero quiero comentarles que ayer también estábamos investigando un poquito sobre este tema. Esta enfermedad pues no se transmite por vía aérea, se transmite por lo que mencionaba, fluidos, la orina, la defecación, el sudor, la saliva, etcétera, agarrar un utensilio que haya usado la persona. Pero los científicos no descartaban este virus desde la primer cepa que contaminó en 2013 hasta la actualidad. Ha mutado, es decir, es como si fuera un ensayo que cada vez que se corrige se cambia algunas palabras. Al cabo de 200 revisiones pues va a ser diferente el ensayo. Entonces no descartaban que pudiera mutar a que se transmitiera vía aérea. Lo cierto es que es desconocida esta enfermedad. Las grandes preguntas serán, ¿está preparado México? Estamos ante el riesgo de una gran pandemia de resultados inesperados. Lo importante es que las autoridades tomen con seriedad este tema. Y comentarles, antes de que nos dé un comentario don José Lorenzo Sobevilla, que ayer tuve conocimiento, ¿verdad?, de una gran información que nos da una persona que es de Saltillo y que por razones del trabajo agropecuario viajó allá a Nigeria. Como saben, es Guinea donde inicia, brinca Sierra Leona, Liberia y Nigeria, donde ha habido casos, ¿verdad? Este amigo platicó las características de Nigeria. Dice que pues lamentablemente es un país tan pobre y tan sucio que la gente defeca y orina en cualquier parte, que es muy violento, los extranjeros tienen que andar con alguna escolta porque pues hay hechos lamentables que suceden, asaltos, etcétera, y que observó que lamentablemente una persona se muere en la calle y que los servicios de salud de ese país de Nigeria hasta los 5 o 6 días van y recogen el cuerpo, o sea que puedes andar en la calle y viendo muertos tirados. Y el mismo personaje de Saltillo, que dio una entrevista a un periódico local de esa geografía, comentó que una mañana le dio de comer a un niño y cuando regresó en la tarde a su lugar donde estaba durmiendo, pues lo habían atropellado y ahí estaba el cuerpo tirado y que lo recogieron 4 días. Todo esto es a colación, pues para que vean toda la cuestión de que lamentablemente no le prestaron atención los países poderosos, de decir, oye, pues estos señores tienen estas características de vida, ¿verdad? Pobreza, inmundicia, etcétera, pues hay que llegar y tratar de coadyuvar, de ayudar, no esperar a que ya reventó el problema y ahora sí el problema está que se puede salir de control y ahora sí ya mando 3,000 soldados, mando recursos. Me llama la atención esto, don José, y eso quisiera comentarlo. ¿Se acuerda de la famosa gripe aviar que sucedió aquí en nuestro país y que pues fue una amenaza de una pandemia como esta del ébola porque era una enfermedad nueva? Yo recuerdo que a México le dieron $5,000 millones para instalar laboratorios, mecanismos de emergencia, $5,000 millones para atender este problema de urgencia mundial. Hoy he revisado, he observado a través del internet, pues no veo que nadie haya donado más de 10 millones, 20 millones, 30 millones, pero no hay estas cifras mágicas que solamente los mexicanos pues nos bendicen. $5,000 millones. ¿Dónde habrán quedado esos $5,000 millones? Hasta ahorita no sé las cuentas en que hayan invertido en esta pandemia que pasada. Se le partieron los polleros, ¿te acuerdas que enviaban así en grandes hoyos o incineradores pollos enteros, está vivo, los arrojaban? Pero ¿por qué la comunidad internacional, ante la gravedad de esta enfermedad, no ha decidido decir, ahí van 1,000 millones a Liberia, ahí van 1,000 millones al otro país, ahí va un administrador, ahí van las Naciones Unidas, vamos a meter un cerco
no sé, ¿qué piensa al respecto para llegar ya a la elevar el nivel de vida de los nigerianos, llevar a finalizar este tema, porque es un tema que nos pudiéramos pasar toda la mesa de periodistas por la Efectivamente, fíjate que la cantidad me recuerda el préstamo emergente que le hizo el presidente Bill Clinton al presidente Zedillo para paliar aquella famosa crisis, ¿se acuerdan? 5,000 millones de dólares, y fue un mejoralito que más o menos alivió al enfermo. Pero si se pudiera, estimados amigos, controlar las enfermedades del mundo con dinero, este mundo sería el planeta más saludable. Definitivamente yo creo que hay ahora sí que una serie de factores que sería una enfermedad multifactorial, y si en verdad se origina en países donde las condiciones de higiene son ínfimas, se originan estos, sería una especie como de justicia social mundial, ¿no? Para decir, la pobreza, te generamos estos microorganismos para que pongan de pelos a todo el mundo y entonces ejerzan cualquier cantidad de presupuestos. Damos por descontado que esos 5,000 millones deben haber sido invertidos de manera contingente, precisa y súper administrada, ¿verdad? No dudamos que las autoridades del país estén en alerta. ¿Te acuerdas de aquel A1H1? Creo que lo pronuncié bien, porque cierta líder magisterial creo que se equivocó un día que estaba hablando de la enfermedad. Y bueno, esto también movió al país. ¿Se acuerdan que paralizó medio mundo? Había veces en que las personas no asistían al empleo por peligro de contagio, andaban todo el mundo embosado en la calle para no respirar virus. Empezaron la moda de tener geles antibacteriales para las manos, en fin, toda una serie de medidas higiénicas para salvarte del ataque de estos bichos fascinerosos que vienen del inframundo. Pero pues la pregunta será realmente, ¿consistirá en una cuestión de dinero el poder armar una muralla para que no nos ataquen estos virus? ¿Quién no te dice, por ejemplo, que a lo mejor un organismo feliz, saludable, de bajo estrés, con buenos ingresos, con un salario mínimo adecuado, con un hogar equilibrado y armonioso, puede ser inmune al ataque de una enfermedad de este tipo? Habría que verlo por ahí, ¿verdad? No sé qué piensen ustedes. No, es cierto. De hecho, esta enfermedad que es casi fatal, la digo casi fatal porque hay el caso de muchos humanos, no sé, una decena de gentes que ha sufrido el ébola y que magistralmente se ha curado sin necesidad de estas medicinas que ahora están de experimentación. Entonces están los científicos analizando sus células porque pues tienen anticuerpos de ver de qué manera quién ha sufrido el ébola y ha logrado no tener ese impacto. ¿Por qué? Porque como dice don José, su sistema inmunológico está en otras condiciones. Pero la verdad, para finalizar este tema y pasar al siguiente, ¿cuál cree que sea usted el futuro de esta enfermedad? Estamos ante un peligro de categoría mundial. México tiene las condiciones necesarias para poderle hacer frente. Nuestra ciudad de Tampico, ¿no se imagina un escenario de terror? Claro que sí, sobre todo nosotros que vivimos en el puerto Tampico tenemos el temor, tenemos un aeropuerto, tenemos una, no sé si es terminal de ferrocarril, pero que no mueve pasajeros, pero tenemos un aeropuerto, tenemos un puerto, aquí confluye gente de el interior de la República, del centro del país, por el puerto Tampico para volar en avión a Estados Unidos, o viene gente de por allá para acá. Hay un movimiento de mucha gente y sin duda los puertos tenemos más riesgo que el interior del país. Entonces, sí, cabe la preocupación. Sin embargo, quiero decir que tengo la esperanza que superemos la crisis, como se han superado las crisis, como lo acaban de platicar, de la fiebre aviar, de la H1N1, que es, dicen que ya van en la 9ª generación porque estos bichos evolucionan. Y el mismo SIDA, que al parecer está controlado, que hay algunos cócteles y que la gente que tiene el virus sobrevive a esta enfermedad si se mantiene controlado este virus. Y bueno, por ahí la llevamos más o menos, pero retomo el comentario de nuestro compañero José Lorenzo cuando él dice que se sospecha que si una persona no tiene estrés, que tiene un buen empleo, un buen ingreso y que tiene una vida feliz y tiene una buena alimentación y que sabe que tiene dinero para hacerle frente a cualquier contingencia de salud, pues
está bien protegido. ¿No sería esa la aspiración de todo ser humano, no solamente en Tampico, en México, sino en el mundo, a tener un nivel de vida que le proporcione el mínimo de satisfactores o el mínimo de felicidad propia y de los suyos para ser inmune a cualquier amenaza de enfermedad? Es la pregunta que dejamos al aire. Definitivamente, y bueno, como punto final, quisiera comentarles que también me enteré hace unos días que investigadores por fin dijeron la causa del SIDA. Cambiaron ese paradigma que menciona que un hombre con un simio tuvo ahí una relación y que de ahí se infectó el humano y se propagó. Ahora dicen que fue por una carne de simio que en un lugar ya específico le cortaron el simio que está enfermo de SIDA y de ahí se propagó. En los años 20, esa es ya la información última, el momento del SIDA. En los años 20 fue donde se inició el SIDA y que hubo varios brotes y que fue hasta los 80 cuando se identificó plenamente. ¿Por comer carne de simio? Por comer carne de simio. Fíjate nada más. Que estaba infectada. Definitivamente. Una mandril, ¿no? Fíjate que no sé si tenga algún significado la palabra ébola, pero el pueblo mexicano, ya ven, con su ingenio, su buen hombre, buscando el lado amable a las cosas más dramáticas, pues ha regalado ahí que el verdadero ébola le pega a todo a mundo, ¿verdad? Y que dicen, estoy enfermo de ébola, pero ébola renta, ébola luz, ébola tarjeta de crédito, bueno, pues. Y el otro, la ébola con W, Huébola. Bueno, ahí queda para el tema. El nombre del ébola, pues es en razón de donde se dio la epidemia por primera vez, un río que se llama ébola en África. Sacamos el último tema, creo que me corresponde hacer esta acción. Y bueno, la cajita se ha quedado vacía y vendrá el último tema, un tema que nos permitirá desarrollar la parte final de este programa. Bueno, el tema es la participación ciudadana, la relación de las protestas del sector civil y el caso concreto, bueno, a casi 4 décadas y media, el 2 de octubre, no se olvida. Don José Lorenzo, ¿qué nos comenta sobre este tema? Definitivamente, fíjate que este pensamiento, este principio de no se olvida, pues es una invitación a la memoria de la sociedad civil para no olvidar algo que pues ya estamos todos de acuerdo, se ha convertido en una página negra de la historia de México. Todavía no aparece en los libros de historia, yo creo que necesitará mucho que vaya a aparecer, aunque creo que por ahí hubo intentos de signar el hecho, verlo de una manera acrítica, pero yo aquí distinguiría, trasladándolo al presente, ¿cuántos años van? 44, 46 creo. Pues son, ¿no?, prácticamente 46 a 4 décadas y media, poco años. más. Sí, definitivamente yo creo que la visión que podemos tener ahora es que la causa, si es importante hablar de la causa, puede aplacar una protesta porque la inminencia de la inauguración de los Juegos Olímpicos del 68 estaba ya a escasos 10 días, ¿no? Algo así por el estilo. Entonces, era esta una necesidad de dar la imagen de un país en paz. Y por otro lado, la teoría de la conjura, que visto ya a esta distancia de años, nos parece todavía más inexplicable, porque la conjura era el creer que los países comunistas no alineados, los fantasmas de ese pensamiento que al hombre lo vuelve peor que un lobo feroz, destructor de instituciones, eran los que estaban inoculando, volviendo al tema, ese virus, el virus del pensamiento marxista-leninista, del pensamiento socialista, de lo comunista, en esa juventud que no entendía de diálogos y que tenía una serie de peticiones que eran irreflexivas. Pero si ya lo vemos ahora a esta distancia, ya entrados en el siglo XXI, somos invasores los que nacimos en el siglo anterior de este siglo XXI, sobre todo si ya cumplimos más de 60 años. Y si tú ves ahora y analizas la teoría de la conjura, aquel mundo dividido en dos mundos, el comunista, el capitalista, si ves que ahora quizá lo que lamentarías o la conjura que habría es que no hay ideologías, ya no hay un principio. El entorno neoliberal
del mundo moderno, el principio del mercado como rector y creador de vidas felices, el derrumbamiento de las fronteras, que poco a poco gradualmente traerá el derrumbamiento de las nacionalidades y de los símbolos que fomentan las nacionalidades, a excepción de las guerras en el fútbol, donde el nacionalismo se exacerba. Pero visto de esta óptica, ahí se diluye, como que ya pierde contundencia este principio. Yo rescataría nada más una cosa: el valor civil que tuvo la sociedad en su momento para enfrentarse con razón o no, sin razón o no, a un Estado serio, un Estado fuerte, cerrado, un Estado burocrático, monolítico, que no dudaba en alzar la mano fuerte, y aplastar y acallar cualquier protesta. Un Estado en donde el orden, en donde la unicidad del pensamiento era la base de eso que a lo mejor a algunos ahora con nostalgia pueden extrañar: el estado de bienestar con el estado tutelar que veía hasta por el último de sus hijos para que fueran alcanzados por la mano sagrada de la justicia social. Entonces ahí quedará, y no será en un momento dado sano ni justo conectar la protesta del 68 con cualquier cantidad de protestas que se puedan generar actualmente, sobre todo la que recién ha pasado a los estudiantes del Poli, porque los contextos son diferentes y la teoría de la conjura que marcó este peligro ya no existe. Ahora ya no te pueden tachar de ser enemigo de la nación porque eres comunista o eres socialista, porque ya tenemos en la democracia incipiente cualquier cantidad de partidos con todas las tendencias, aunque no haya ideologías. No sé qué piensen ustedes. Definitivamente, bueno, este tema que nos ocupa en esta mesa de periodistas es un tema pues muy profundo, un tema muy interesante. Yo quisiera aquí, con la participación del licenciado Venegas, las protestas, los movimientos ciudadanos, siempre se ha hablado de que todo tiene un trasfondo, todo tiene una mano negra, alguien que mece la cuna. Por ejemplo, ya lo comentó ampliamente don José Lorenzo, el caso del 2 de octubre, pues las nuevas generaciones que no vivimos ese momento, escuchamos también la contraparte, que pues los países comunistas metieron las manos, que eran verdaderamente quienes estaban impulsando a esos muchachos, pues para cambiar el sistema de gobierno de México, crear una revolución y que fuera comunista México, como cabeza de playa ante los vecinos de quienes encabezaron el movimiento capitalista. Pero así lo estamos viendo hoy por hoy, vemos marchas en el Distrito Federal, todo tiene un trasfondo, los partidos políticos. En nuestra ciudad hemos visto marchas y a veces se habla de que también tienen trasfondos, que el tema original no es el que se está levantando, sino que es visualizar algo más allá. Entonces, pues realmente, ¿qué opina al respecto de los trasfondos, de que muevan a la gente con un escaparate y que atrás tengan un interés de negociar algo, sacar un provecho o agenciarse algún beneficio? Bueno, algunos apuntes nos dicen que el Instituto Politécnico Nacional fue creado en 1939 después de la expropiación petrolera por el general Lázaro Cárdenas, quien veía que existía la necesidad de que los jóvenes se capacitaran para resolver los problemas que significaba la extracción del petróleo y su procesamiento en combustibles. Entonces, esa institución de educación superior respondía a una necesidad vista desde el presidente. El presidente dice: el petróleo es de los mexicanos, lo entregamos a los mexicanos, y también a los jóvenes les entregamos un centro para que se capaciten y se preparen para el manejo del eje de la riqueza de nuestro país. Bien, esto no le gustó a muchos, sobre todo hay un grupo social, los que traen el resentimiento de haber sido despojados de la oportunidad de enriquecerse por el manejo del petróleo en manos de extranjeros, y forman un partido político, el Partido Acción Nacional. Son algunos nostálgicos que sienten el resentimiento contra al presidente Cárdenas, al que califican de socialista, y son estos hombres los que no han dejado de tener contacto con los extranjeros que se fueron de México porque fueron expulsados
para que dejaran el manejo del petróleo en manos de los mexicanos. Bien, el Politécnico, al parecer una de las versiones hablan de esas diferencias entre los del Poli contra los de la UNAM. El entonces secretario de Gobernación Luis Echeverría recibe una advertencia en su despacho en donde le dicen que células comunistas están agitando el interior de las comunidades estudiantiles del Politécnico Nacional. Y cuando sucede esa marcha, en donde nos confundimos porque hay unas demandas de los muchachos estudiantes, sin escucharlo los acusan de agitadores comunistas y abren fuego. Esa herida de la sociedad mexicana, porque lo que le sucedió a los hermanos estudiantes del 68, nos sigue doliendo porque no se ha dado respuesta a las demandas de los jóvenes. Todavía los jóvenes reclaman que se respete su derecho a la participación en las decisiones nacionales. Esta reciente marcha de los jóvenes preparatorianos del Politécnico, según nos informan, es porque cuando ellos tienen la oportunidad de tener un nivel profesional para tener mejor nivel de vida gracias al nivel académico alcanzado, resulta que ahora se trunca porque la directora del Politécnico les comunica que solamente pueden darles títulos de técnicos superiores. Esto significa que un técnico superior no puede tener un salario profesional, y la indignación de los jóvenes es justa porque cuando se viene la llegada de las inversiones extranjeras en la explotación del petróleo, en el manejo de la economía por los hidrocarburos, ¿en qué papel queda un técnico aunque sea superior en la escala salarial? Entonces, el joven ve amenazado su futuro y ese es el reclamo. Eso es lo que le dijeron al señor Osorio Chong. Osorio Chong aparece como secretario de Gobernación en el diálogo con los jóvenes cuando el asunto no es de ideología política o partidista. El asunto es el futuro de los jóvenes, la vida de los jóvenes, de las futuras generaciones que están en juego y que se están preparando para tener un mejor nivel de vida. Entonces, si ahora ya destituyeron, ya corrieron, ya le dijeron los jóvenes, queremos que corra la directora porque no nos quiere escuchar, ya la corrieron. Cuando el asunto al parecer debe ser académico y que debe ser manejado por la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué dice o qué debió haber dicho el señor Choifet? No lo sabemos. ¿Qué se va a hacer para darle solución a las demandas de los jóvenes? Aún no lo sabemos porque pidió 3 días para estudiar el problema del señor Osorio Chong. Así es que los jóvenes Politécnico y todo el país estamos esperando la respuesta y la solución. Bueno, y uno de los resultados es que se fue la directora del Politécnico Nacional. Habrá nuevo mandamás en este gran centro de enseñanza nacional dedicado a la ciencia y la tecnología. Don José Lorenzo Segovia no me dejará mentir, no me dejará hacer este señalamiento, quizás duro, quizás fuerte, pero siempre hay algún vivillo, siempre hay algún ganón, siempre hay algún oportunista que se sirve de todos estos movimientos y se despacha con la cuchara grande y es el gran ganador, aquel que vende los movimientos, aquel que saca provecho de todas estas causas justas y la verdad que deben ser tomadas en cuenta. Bueno, sí, en definitiva, los movimientos sociales corren el peligro de que el manejo de los políticos profesionales pueda, en cierta medida, tergiversar el sentido del movimiento. Pero fíjate que es bueno subrayar un par de puntos. Hay en el país cualquier cantidad de instituciones de educación superior que tienen presupuestos verdaderamente delirantes. Verdaderamente los millones danzan ahí de un lado para otro con una facilidad increíble. Son miles de millones de pesos que cada institución maneja a veces a su libre arbitrio. El tema de la autonomía universitaria, que en cierta medida tendría como base, vamos a decir, de la filosofía de la educación, tener la libertad de cátedra, la libertad de pensamientos ideales, queda reducida a la autonomía administrativa. O sea, tú me das el dinero y yo soy autónomo, independiente, yo me las veo para manejar este gran presupuesto. Entonces se forman no uno ni dos líderes, sino grupos poderosísimos, monolíticos, cerrados,
de gentes que comparten el interés, cuidando el arca para que puedan ser manejados de esta manera los presupuestos. Yo no sé el Politécnico cómo ande, pero ahí se colaron varias informaciones en el sentido de que había cualquier cantidad de exdirectores o exfuncionarios del Politécnico que tenían dietas, recibían pensiones o cobraban cantidades millonarias viviendo del erario público, pues ahora sí que con la mayor facilidad. Pero yo creo que el trasfondo de esto, en un momento dado, la preocupación sería que en el mundo globalizado tú vas a valer por dos cosas: por la oportunidad que tengas de accesar a un buen empleo, de abrir esa puerta de alguna compañía que te reciba, ¿verdad?, por tu papel que llevas, porque el papel que lleves, esa es tu llave. Entonces ya no será igual que tengas tú tu certificado de secundaria, de preparatoria, tu título de licenciatura profesional. Si ahora en la escala, hasta ahora nada más han inventado los doctorados, sabrá Dios qué inventarán. Entonces son como una carrera de títulos nobiliarios, ¿no? Como si fueras comprando tú hasta llegar a emperador o archiduque, porque esto te está ya de por sí certificando la categoría o la calidad del pensamiento que tú tienes. Sabemos, salvo muchísimas excepciones muy nobles, que la generalidad, por desgracia, dice lo contrario, que hay cualquier cantidad de graduados y posgraduados que la verdad da pena que, por ejemplo, en el lado técnico no conozcan ni de matemáticas ni de fierros, o sea, de aceros, de máquinas. Y en el lado de las humanidades, pues ya que podemos decir de la gramática y la buena ortografía. Ahí se los dejo. Así es, sin lugar a dudas, pues este es un tema que la verdad, pues lo hemos visto en los últimos meses, en las últimas semanas, en donde pues las marchas, las protestas han estado a la orden del día y hoy en el Politécnico Nacional no es la excepción, pero vale la pena decir que en otras latitudes del planeta pues están prohibidas las marchas, hay limitaciones, hay leyes, hay reglamentaciones en torno a ejercer la libertad de expresión, y qué bueno que en este país tengamos esa libertad, tengamos esa garantía de poder llevar a las calles, claro, sin afectar a terceros, sin bloquear avenidas, con orden, ¿va?, con una organización especial para poder manifestar lo que a juicio de las mayorías esté mal o esté equivocado. Bueno, con respecto de la marcha del 2 de octubre en la capital y en la que unos grupos de jóvenes actuaron desaforadamente, pensando que eran libres de causar destrozos, de meterse en las tiendas y saquearlas, nos llama la atención porque aquí debería haber una pregunta que nos hemos hecho muchas veces cuando vemos edificios pintarrajeados aquí en Tampico, monumentos pintarrajeados con eso que llaman graffiti y bajo la bandera de que graffiti es arte urbano, en donde la pregunta es, ¿cómo es posible que alguien tenga el concepto de que eso es arte cuando está lastimándola, lesionándola, afectando y la propiedad privada? ¿Cómo es posible que yo me deba quedar callado, deba todavía sonreír y agradecerle a un muchacho, un joven que escondido en las sombras, en el anonimato, con un bote de pintura o varios, hace rayoneos en la puerta de mi casa y no sabe el joven cuánto me costó tener mi casa en un buen estado, cuánto te cuesta pintar la fachada de tu casa para que un jovencito te le eche a perder con una rayoneada? Entonces, aquí el llamado es a la conciencia de los jóvenes que nos están viendo en este canal para que piensen muy bien que sus derechos tienen la limitación de los derechos de los demás, que sería mejor vivir en la consideración y el respeto al derecho ajeno y no provocar, no meterse, no esconder las acciones bajo supuestos de arte o libertades o derechos. ¿Tenemos derecho a manifestarnos? Sí, claro que sí. Yo considero que si un grupo de personas no es recibido por un gobernante para ser escuchados y para plantear un problema y buscar una solución, si el gobernante pone oídos sordos, pues, ¿qué podemos decir tú y yo de que esas personas vayan y se planten enfrente de la oficina del funcionario y exijan
que públicamente dé la cara y respuestas. Definitivamente sí, pero aquí también el llamado sería a quienes tienen una responsabilidad pública, no se hagan los sordos, abran espacio en sus carteras, atiendan a la sociedad, porque en México, sociedad democrática y libre, quiere también justicia y quiere también atención, porque se supone que nosotros los mexicanos elegimos a nuestros gobernantes y nuestros gobernantes están en deuda con nosotros. Así es, amigos de tvtampico.com.mx, redtampico.net. Bueno, hemos llegado a la parte final de esta mesa de periodistas. Me gustaría que el maestro don José Lorenzo Sobevilla disertara un punto de opinión final en este tema que hoy nos ocupa. Definitivamente un placer siempre compartir mesa con ustedes, José Ángel, Teo. Pues yo creo que la lección en este caso de lo que llamamos 2 de octubre es el no se olvida debe de significar un análisis permanente de nuestro papel como sociedad civil. La política, como dicen algunos humoristas, es demasiado seria como para dejarla en manos de los políticos, y la sociedad civil madura, cada vez más inmiscuida en los asuntos públicos, debe tomarse en serio su participación y estar al pendiente, porque es la garantía de la construcción de una democracia que nos permita a todos tener una participación digna. Yo cada día veo con gozo que la lucha del 2 de octubre no ha sido inútil, aunque ese sacrificio en el sino de Tlatelolco, donde ya siglos antes había habido un sacrificio terrible, cuando Cortés salió de Tenochtitlan y se la dejó encargada a Pedro de Alvarado y Diego de Ordaz, y estos tan pronto como las 12 se fueron a reprimir un baile ritual que estaban haciendo un grupo de guerreros, de nobles, en honor de cualquier dios que quieras ahí en la plazoleta de Tlatelolco, y fueron y les dieron su fierro con sus aceros. Entonces, este sacrificio de alguna manera significa el enlace con la modernidad y la posibilidad de tener un punto de madurez cívico para pensar que como sociedad civil tienes una tarea muy importante diaria de estar participando en tu comunidad. Así es, amigos de Mesa de Periodistas, amigos que nos acompañan a lo largo de esta transmisión. Como ustedes saben, en esta mesa ejercemos el periodismo, analizamos los temas de interés, hemos estado analizando el tema del puerto de Tampico con gran amplitud del ébola, y hoy el tema de la participación ciudadana, protestas 2 de octubre, y bueno, el licenciado Teo Venegas Maldonado nos va a dar también su punto de vista, su opinión final sobre este tema de interés colectivo. Bien, yo creo que el mensaje es que nosotros no debemos dejar que pase el tiempo y mantener fresca la mente y mantenernos jóvenes para seguir poniéndole atención a los problemas de nuestra nación y poner atención, no solamente preocuparnos, sino ocuparnos, ser más participativos, menos egoístas, menos personalistas, e involucrarnos un poco más en lo que significa el bienestar de la comunidad, de la colectividad del país, o cuando menos en la región en la que vivimos. Bueno, amigos de redtampico.net y de www.tvtampico.com.mx, pues hemos llegado a la parte final de esta mesa de periodistas. Quisiéramos que el tiempo fuera eterno, que el tiempo se detuviera y pudiéramos estar inmersos en este análisis profundo de los temas que hoy nos ocupó, pero la diosa fortuna y el dios tiempo pues nos quita o nos limita el poder estar de manera permanente en este ejercicio libre de periodismo. Amigos, recuerden, estamos en las redes sociales, @redtampico, Facebook Red Tampico, portal Red Tampico, escríbanos, mándenos sus comentarios. Hoy cumplimos un mes de transmisiones ininterrumpidas, este proyecto de televisión online. Gracias por su preferencia, gracias por sus visitas, gracias por su tiempo, sin ustedes no sería posible. Nos vemos en la próxima emisión de Mesa de Periodistas. Por su atención, mil gracias. Soy su amigo José Ángel Hepti.